capítulo 20. Pero dichosamente no fue así. Al día siguiente salí tempranito de la trojita y me fui al cafetal para lavarme la cara en una quebradita. Creo que me peiné, me senté debajo de un palo de naranja a chupar naranja. Con la navaja fui desprendiendo la cáscara del cuerpo de la naranja y al separar la cáscara de la carne, al ver los pedazos de ollejo que se iban rompiendo, que se iban separando, cediendo por la fuerza de la navaja, así mismo me iba sintiendo yo, como que así era también, y que las cáscaras de la naranja eran las cosas que yo no debía pensar. Cuando terminé de pelar la naranja, me sentía un poco más liviano, menos pesado. La naranja quedaba desnuda y quedaba más pequeña, reducida. Entonces yo me desprendía de los recuerdos. Al desprenderme de los recuerdos, igual quitaba la cáscara de la naranja. En alguna medida, como a los días, me empecé a sentir más liviano, menos pesada la cabeza. Y al fin y al cabo, después de todo, era como haber andado cargando un peso y me estaba desprendiendo de ese peso. Y ya no me quedaba encima otro peso que no fuera el peso de la lucha. Y bueno, respiré profundo. Me llené de aire los pulmones, sentí en la cara recién lavada el fresco de la mañana. Asenté bien las piernas y al incorporarme me puse a reír. Yo sabía que estaba empezando otra etapa de mi vida. Allí, debajo de aquel naranjo, intuía de repente que el futuro lo andaba apenas visible, como un untadito en la yema de los dedos, y que lo que había que hacer era cerrar el puño para atraparlo. Era octubre de 1975 y me dije, aquí todo es para adelante. Yo voy a hacer una vida y yo también voy a pintar mi vida y voy a pintar la historia de mi vida del color que me guste, y aquí cada quien que pinte la historieta de su vida del color que le parezca. Yo voy a pintar la mía y la voy a pintar de los mejores colores. Y mandé a Andrés que llamara a Gilberto para que fuera a los planes a buscar a Moisés Córdoba y le dijera que esa misma noche caeríamos en su casa. Don Gilberto le había contado a Moisés que habíamos estado en su casa y que habíamos estado en la montaña. Ya todo el mundo como que se iba acostumbrando a nuestra presencia, como que sentían que ya no iba siendo tan arriesgado, o que era arriesgado, pero que no lo iban a matar ese día, tal vez mañana, o que a lo mejor no los mataban, ya se iban abriendo y luego viene la amistad con nosotros. Yo ya había empezado a hacerles las primeras bromas, a metérmeles dentro, a conquistarles el cariño. Llegamos esa noche a una peña que ya nos habían escogido para que acampáramos. Al día siguiente, allí estaban con los frijolitos calientes, la tortilla que habían conseguido en el pueblo. Después nos llevaron una gallina que todavía les quedaba y claro, nosotros empezamos a platicar bastante con Moisés y allí le planteo a Moisés que me lleve al papá, el viejo sandinista que estaba enfermo y además era un señor como de 80 años. Entonces, mientras me lleva el papá, yo voy a otra cosa y hago contacto con otros compañeros que me presenta Moisés. Por el papá tenía menos que los demás, o estaba más consciente de lo que éramos nosotros. Estaba más claro de qué se trataba la cosa, porque antes de que nosotros llegáramos, ya su papá le había hablado de la lucha de Sandino. Total, que recorrí como 3 casitas en esos valles y entre más gente íbamos conociendo, mi trabajo de carácter político crecía. Y estos Córdoba eran, digamos, los más prestigiados en el valle. Y el hecho de que ellos me presentaran ayudó a que la otra gente tuviera menor temor, porque si los Córdoba, los hijos de don Leandro, estaban en eso, pues era permisible para los otros hacerlo. En el día pasaba en la roca, a la orilla de una quebrada, y al oscurecer me iba a la casa de ellos, en los ranchos de noche. Entre café negro y café negro, entre pláticas y pláticas, abordábamos los problemas económicos que tenían y a través de las conversaciones se iba fortaleciendo mi amistad con ellos al consolidar una relación. Mi interés era traducir esa relación y darle contenido político y viceversa, hacer que la relación política contribuyera a cimentar una relación personal.
Lo primero que nosotros le preguntábamos es que si la tierra en que viven era de ellos, y siempre la respuesta era que no, pertenecía a la gente rica. O se ponían a reír como que estaban bromeando, o bajaban la cabeza porque para los campesinos la tierra era un sueño de los padres de ellos, un sueño de los abuelos, de sus padres. Entonces, que vos llegaras a preguntar si la tierra era de ellos, les producía risa, porque la tierra nunca había sido de ellos, ni de los padres, ni de los abuelos. Y claro, nosotros dirigíamos el trabajo político hacia él, porque la tierra no era de ellos. Los terratenientes, o los padres o los abuelos de los terratenientes, habían venido quitándole a los campesinos la tierra paulatinamente, de forma que la generación de campesinos que nosotros conocimos nos contaban que sus bisabuelos habían tenido tierra, y esto se los habían contado a sus abuelos y esto a sus padres. Es decir, era ya una generación de hombres sin tierra la que había. Los terratenientes se habían apropiado de la tierra a través de un proceso de desalojo violento o legal. Ahí en los planes de Condega, donde vive Moisés, eran unas 65 manzanas. Había, digamos, 25 casas. Ellos le habían puesto buen nombre a ese proceso. Nos enchiqueraron, decían ellos. Los habían enchiquerado, los habían reducido, los habían rodeado de alambre. Entonces esos campesinos le trabajaban la tierra al terrateniente, le cuidaban el ganado, y los que estaban enchiquerados tenían que sembrar en tierras que les prestaba el terrateniente vecino. Una parte del tiempo que les sobraba lo dedicaban a sembrar en las tierras que el terrateniente les alquilaba. Luego, al sacar la cosecha, tenían que vendérsela al mismo terrateniente, y por supuesto le tenían que comprar a él la sal, las limas, los machetes, las mejorales, las pastillas, en un comisariato que tenía el terrateniente ahí. Nosotros le agarrábamos la mano a los campesinos, unas manos bien gruesas, bien fuertes, bien toscas, y les preguntábamos, ¿y esos callos de qué son? Y ellos respondían que esos callos eran del machete, del trabajo en la tierra. Y nosotros les preguntábamos que si ellos tenían esos callos a consecuencia de trabajar la tierra, porque la tierra no era de ellos, sino del patrón. Tratábamos de irles despertando al campesino el sueño que tenía. Queríamos hacerle ver que aunque era un sueño peligroso, porque involucraba luchar, la tierra era un derecho de ellos, y empezábamos a cultivar ese sueño. A través del trabajo político, muchos campesinos fueron asumiendo el sueño, es decir, asumiendo la posición de luchar frente a la tierra. Había otros compañeros que no vivían ahí, sino que eran rancheros. Así llamaban a aquellos que el terrateniente les cedía tierra dentro de la extensión de terreno de la propiedad de la hacienda. Se les daba un pedazo, y ahí el campesino construyó un rancho en 2 días, con puro palo y paja. Entonces este compañero era doblemente explotado, porque si bien los que estaban enchiquerados estaban explotados, el problema es que el de la ranchería estaba además viviendo en terreno del terrateniente. Por eso es que la tierra era un gran sueño permanente de los campesinos, y nosotros siempre estuvimos planteando la cuestión de la lucha por la tierra. A veces se nos partía el alma, porque vos te encontrabas que el campesino ama la tierra, que tiene más sentido de la tierra como elemento. Así fue como un marinero no puede vivir sin el mar, o un piloto sueña con volar. El marinero se identifica con el mar, o el piloto con el espacio. El campesino logra desarrollar determinada identificación con la tierra, que es muy difícil que vos se la veas a un hombre urbano. Logra determinada unidad con la tierra. El campesino desarrolla una serie de sentimientos muy particulares, muy característicos respecto de la tierra. Incluso el campesino a veces te habla de la tierra como algo sagrado, como si le estuviera hablando de un padre. Pero a veces también el campesino te habla de la tierra como si fuera una mujer. Yo la hago producir, te dice. Yo la agarro, la limpio, te dice. Aquí la tengo. Y claro, se encariñaba con el pedacito de tierra que le daba el terrateniente para producir. Limpiaban la tierra, la socolaban, la sembraban, la cosechaban. El campesino machetea la vegetación para sembrar, pero vos sentís que aunque sea una cuestión violenta, al fin y al cabo, lo de la socola es una cuestión muy tierna entre él y la tierra.
una relación de cariño muy particular. Entonces el campesino, además de que necesita la tierra para hacerla producir, para vivir de ella, tiene la particularidad de que la ama como elemento material de su existencia. Nosotros nunca le prometimos una reforma agraria a los campesinos, jamás se lo prometimos. Nosotros los campesinos los invitábamos a luchar y a combatir para conseguir la reforma agraria. Los invitamos a combatir por la tierra, claro. Para el campesino esa era una tentación demasiado grande. ¿Cómo aguantar si no combatir por lo que para él es madre, mujer, medio de vida, cariño, sentimiento, relación secreta como es la tierra? Era muy difícil que el campesino renunciara a combatir, sobre todo cuando uno le va despertando el sentimiento y la idea de la lucha de clases. El campesino no solo logra desarrollar, como dijimos, sentimientos afectivos, sino que los sentidos, las cuestiones sensoriales, las desarrollaba más con respecto a la tierra. ¿Ves? Él tiene más tacto, su tacto es más fino con la tierra. El olfato lo desarrolla en función de la tierra. Él te dice, tierra quemada, tierra sembrada, tierra socolada, tierra mojada, lo que sea. El crimen más grande de la dictadura era negarle la tierra al campesino, porque negarle la tierra era como mantener muertos viviendo ahí errante. El campesino sin tierra es como un zombi, está sacado de su elemento, sin su elemento está desgarrado. Es por eso que animales del campo, mujer e hijos y tierra es todo un elemento, es un conjunto que el campesino en su universo indivisible. Por eso te digo que el campesino que no tiene tierra es un hombre incompleto, es un hombre sin alma. El alma del campesino es la tierra, es el elemento que le da vida o que lo mueve porque él la quiere, no solo para cosechar y para vivir de la tierra como tienen que vivir los hombres de la tierra, sino que además se enamora de ella, guarda una relación íntima con ella, y la mujer y los hijos son parte de esa misma relación. Después de hablar bastante, ya como a las 9 de la noche, me volví a la peña a acostar, por supuesto, que nunca te dormís inmediatamente, siempre estás pensando, oyendo los ruidos de la noche, a veces los ladridos de los perros del rancho, escuchando un poquito de música, poner Radio Habana y aquella campanita de la señal de entrada de Radio Habana, Cuba, oía el momento de las 10 de la noche, o ponía la X, la estación X, para oír un poco de música. Pensaba en mi familia en León. Recuerdo que una de las noches en esa peña estuve recordando cuando bajé de la montaña a León, ya clandestino, y estando una noche en la casa de seguridad, había empezado a experimentar un montón de sensaciones, y una de las sensaciones que más experimenté fue la sensación del absurdo. En la montaña las distancias eran kilométricas, digamos 8 días, 7 días, un mes para irse de un lado a otro. Eran lo mínimo 3 horas. Ya para ir a buscar leña era 1 hora o media hora. Difícil, no solamente por la distancia, sino también por el terreno, porque implicaba subir y bajar caminatas de mediodía o de 2 horas, implicaba frío, implicaba no sé cuántos rayones en las manos, no sé cuántas caídas, no sé cuántos dolores físicos, implicaba el maldito cansancio en las piernas, en el pecho, en los pulmones. Es decir, siempre ir de un lugar a otro implicaba sacrificio, tiempo. Claro, porque no era pavimentado, ¿me entiendes? Ni nada de eso. Implicaba dolor. Entonces, estando allá en León, sentí la gran curiosidad de saber de mi familia. Pregunté por mi mamá a los compañeros que estaban allí, que sabían de ella, que me dieran información, cómo estaba mi mamá, cómo había reaccionado, cómo estaba haciendo para mantenerse, porque entre todos los hermanos manteníamos a mi mamá, sobre todo mi hermano mayor, de qué vivía, cómo hacía ahora para comer. No tenían ningún oficio. Antes cuidaba estudiantes, mi mamá de otras ciudades que llegaban a estudiar a León. Pero teniendo 3 hijos en la guerrilla, nadie iba a hospedarse a comer allí, por temor y porque efectivamente la casa la vivían cateando a cada rato. Había que pagar todos los meses la casa y a veces no teníamos reales.
cómo estarían mis hermanos pequeños. Y los compañeros me empezaron a contar cómo estaba. A mí se me cruzaba por la cabeza la idea de ir a verla, porque el refugio quedaba como a 15 cuadras de mi casa. 15 cuadras en carro con 5 minutos, qué sé yo, 3 minutos, 10 minutos, sin mojarse, sin cansarse, sin arañarse, sin nada. Sentado, cómodo, oyendo radio. Tenía nostalgia de mi casa, unas ganas inmensas de ver a mi mamá, pero no solamente a mi mamá, nostalgia de los vecinos, nostalgia de la hija de doña Lilian, de quien yo fui enamorado platónico y nunca le dije, porque me daba pena. Nostalgia de mi cuarto y cuartito chiquito de mi cama, nostalgia de la cocina, del comedor, de la sala, nostalgia de las sillas de madera del baño, del patio, del perro. Era tan mío eso, lo había conservado tanto, tan fresco, que me parecía mentira estar ahí a la orilla de mi casa, que podía ir y que si lo pedía de seguro no me iban a decir que no. Se las iban a arreglar para hacerlo de cualquier forma, para meterme de noche o sacar a mi mamá y llevármela. Pero yo sabía también que no debía de ir. Antes de partir, pasé varios días en ese plan. Me acostaba y empezaba a repasar las cuadras, cuántas cuadras había, quiénes habían en esas cuadras, porque me acordaba tanto de la calle. Y era tan sencillo ir ahí que se volvió absurdo no poder ir. Tenés casa, pero no tenés casa. Tenés familia, hogar, pero no tenés hogar. Hasta que una noche salí a hacer un mandado con Iván Montenegro y Jorge Sinforoso Bravo. Le digo a Iván, gordo, pasemos por mi casa. Va pues, me dice. Pero en el carro, sí, ¿verdad? Sin parar. Dios mío, mi lindo. Y me puse nervioso. Fíjate, era demasiado violento. Porque la casa yo la conservaba fresca en la memoria. Y en la montaña había perdido la esperanza de verla de nuevo. Porque la montaña era el culo del mundo. Ahí estábamos perdidos. Y entonces de repente plantearte la posibilidad real, incontrastable, de que va a pasar por tu casa y que va a lo mejor estar tu mamá ahí en la puerta o en la sala o tus hermanos jugando en la calle con el perro, eso me dio cierta ansiedad, cierto nerviosismo. Y entramos a la calle y yo veo la casa con las mismas paredes amarillas descascaradas y sus puertas, ¿verdad? Dios mío, dije yo, aquí se paró la dialéctica de viaje. Como que todo aquel año de ausencia había sido un segundo. Yo no sabía si lo había vivido, si era cierto que había estado en la montaña, si era cierto que habían pasado un montón de días, uno detrás de otro, hasta que llegué ahí. Si en realidad no me había ido nunca. Porque yo estaba en el carro clandestino y con los 2 compañeros armados pasamos frente a la casa y vi los muebles de la casa, de mi casa, ¿verdad? Qué barbaridad, es una impresión esa, como que todo era mentira. A veces uno cree que el mundo evoluciona con uno o que uno evoluciona al mundo. Uno tiene el sentido de que todo se para si vos no estás ahí. Lo cierto es que León y mi casa habían seguido allí. Independientemente de que yo estuviera o no, mi madre y mis hermanos habían seguido viviendo. ¿Y para dónde iban a agarrar los pobrecitos? No. Comiendo, durmiendo, trabajando sin mí. Mira qué lindo, qué vivos ellos, ¿verdad? Y no es que uno se sienta el centro del universo, pero bueno, es una cuestión mental. Pero había pasado el tiempo, había pasado un año y habían pasado muchas cosas. Sin embargo, la casa era la misma casa. Entonces a mí me confundía, me desubicaba en el espacio y en el tiempo. Yo mismo me miraba y me sentía con mi propio espacio limitado y finito de mi cuerpo. Estaba ahí materialmente en toda mi dimensión corporal finita. Pero esta dimensión finita, esta presencia material ahí pasando frente a la casa, como que no lograba engarzar con mi propio tiempo. Como que no lograba enclocharlo, engarzar mi propio tiempo con mi propio espacio. No sabía si el tiempo había pasado o no había pasado. Allí estaba la
casas, con los mismos cascarones, con los mismos muebles, la misma gente del barrio. Entonces yo no lograba compaginar la magnitud del tiempo, el proceso de vida, el año en la montaña con lo finito de mi físico. Y no sé por qué de repente sentí los propios habitantes de mi casa o mi propia casa como angelical, ya, como inocente, como en otra dimensión. ¿Qué sabían ellos de tantas cosas que habían pasado, de tantas cosas que uno sufre, de tantas cosas que uno ha vivido? Vos pensás, ¿qué saben ellos? Esa candidez, la de las paredes amarillas, era mutismo el de los muebles, como que mi casa era un niño sin tiempo, como que mi casa era un anormal o un pajarito, como que mi casa era algo que no contaba el tiempo. Mi casa no tenía idea de lo que era la guerra, ni lo que pasaba en Nicaragua en ese momento. Se me dio un choque entre el presente y el pasado. Yo no estaba claro en cuál de los dos estaba. Es decir, si en mi espacio finito yo estaba poseyendo mi tiempo pasado o mi tiempo presente, o si estaba metido los dos dentro de mí, o si yo era uno de ellos, porque yo no podía ser del presente y del pasado al mismo tiempo. Si era pasado, yo estaba frente a la casa, y si era presente y estaba frente a la casa, no podía ser, porque no vivía ahí. Yo venía del otro lado, de vivir otra casa. Entonces se me encolochó, se me hizo un remolino de espacio y de tiempo en la cabeza que yo no lograba descifrar, y lo que sentía era mi absurdo, porque no podían pegarse los dos tiempos así. El carro continuó caminando, y se me fue quedando en la espalda. Yo sentí que se me iba saliendo de la espalda, desprendiendo de la espalda, jalándome de los pelos de atrás de la cabeza, y comprendí que no, que ese presente, aunque estaba ahí, no era mi presente. Yo era el pasado. Yo ya no iba a volver allí en mucho tiempo. Ya no era mi mundo, ya no era mi vida. Eso duele, porque ese es el remate bestial, grosero, embadurnarme en la cara certeza. Ahí se me rompió la unidad orgánica de mi pasado y mi presente. Ahí se me rompió la medida de mi propia contradicción, que además ya no la podía corregir, de que yo no iba a volver ahí, que no iba a poder volver a ver a mi madre, a mis hermanos, que había que ver solo para adelante, hacia el futuro. Eso uno lo acepta emocionalmente, solo lo acepta racionalmente. Es como que te hayan apretado por un momento el botoncito de la historia, el botoncito que echa a andar la película de la vida. Yo nunca sospeché que me iba a causar tanto dolor ese encontronazo violento del presente con el pasado, esa ruptura en que toma conciencia de mi nueva calidad. Recuerdo que cuando volvimos a la casa estuve bien callado, no hablé, quedé como letargado, como cuando tenés una fiebre que te estremece y luego quedás con el sopor meditabundo, no triste, sino arrecho, encachimbado, como tratando de descifrar la contradicción o el ridículo, vuelvo a decir, lo absurdo de una situación como esa, el por qué no se podía volver a estar ahí. Entonces me entró un odio a la burguesía, al imperialismo norteamericano, a la Guardia de Somoza, porque ellos eran los causantes del absurdo. Era la sociedad del absurdo la que estábamos viviendo, y nuestra vida era la vida del absurdo, y en la que teníamos que hacer cosas que en una sociedad normal no teníamos por qué hacerlas, o que no hacíamos algunas cosas que en una sociedad normal se pueden hacer. Eso quiero decir yo cuando digo que era la sociedad del absurdo, del que no hacía hacer o no hacer cosas absurdas, y de tanto pensar cosas. Esa noche me dormí en la troja con el radio encendido. Por la mañana se aparece Moisés con el desayuno. Siempre llegaba solo, pero esa vez oí que Moisés venía acompañado. Yo le conocía el golpe de los pasos al caminar.
uno más o menos identifica a la gente de tanto oír los golpes de los pasos, la fuerza de los pasos, el ritmo de los pasos. Percibí que eran los pasos de Moisés, pero más despacio. Y vi que alguien venía tras de él. Nos preocupamos, Andrés y yo nos pusimos rodillas en tierra con las pistolas y las granadas parapetados, pero cuando alcancé a ver sobre la picadita que viene la peña, noté que detrás de Moisés venía un viejito y le digo a Andrés, ¿será ese el papá de Moisés? En efecto, me dice Moisés, Juan José, este es mi apito. Mi apito es mi papito, pues. Es una forma de decir mi papacito, mi papito. El viejito se pone a reír y me da la mano bien suavecito, como la dan los campesinos. Y yo veo bien que es un señor flaquito, no muy alto, pelito crespo, bien negrito, tostado, arrugadito, no muy alto, pelito crespo, bien negrito, tostado, arrugadito. Era como una cosa vieja, era como algo que había estado guardado durante muchos años y que de repente se sale, que vos ves que ese que está allí es algo que fue nuevo y que fue joven y que pasó tanto tiempo guardado que se fue deteriorando. Don Leandro fue joven, pero pasó tantos años, quién sabe a dónde, guardado, y de repente, ¡pum!, me lo encontré, pero me lo encontré cuando la cosa ya estaba vieja, sin dientes, vestido uno de sus mejores vestidos, eran bien humildes, pero ese día él llegó con la mejor ropita que tenía y le digo, ajá, compañero, ¿cómo está? Ahí bien enfermo, es que ya estoy viejo, me dice. Y usted viera unos dolores que me agarran en el estómago. Y es que yo tampoco miro porque yo ya estoy viejo, yo ya casi no veo. Yo estoy infeliz, yo solo con este palo ando. Si voy a la milpa, estoy un rato y me canso y tengo que ir a la casa. Ya estoy arruinado. Y luego me pregunta, ¿esa arma qué es lo que es? Ah, esta es una 45, le digo. Y las otras armas que las hicieron, me dice, yo pensé cuando me preguntó sobre las otras armas que él sabía que nosotros éramos guerrilleros del FCLN, que andábamos en columna y sospechaba que éramos los mismos de Macuelizo. Yo le respondí que era por cuidado, que no portaba arma larga, para que no nos viera la gente y no se diera cuenta que andábamos por esa zona, que a veces teníamos que andar nada más con pistolas, pero estas pistolas son buenas, le digo yo. Yo no comprendí que él me estaba ligando con los viejos sandinistas de él, del general Sandino. Entonces me estaba preguntando por las otras armas, como quien dice, las armas que andábamos ayer, que las hicieron. Para él, ese momento que estuvo guardado y se hizo viejo, fue un instante de 40 años. 40 años, pero fue un instante, como diciendo, ¿a dónde dejaron el Enfield? O el Mauser, o la 30 que teníamos. Luego me dijo con don de sapiencia y mucha seguridad, esas animalas son buenas, charchalean bien, charchalean bien. Una vez el general Sandino me manda a traer unas tortillas a Yalí, bueno, y se suelta. Yo dije en mi adentro, qué cosa más bella. Hacer de cuenta que estabas tocando a Sandino, que estabas tocando la historia. Y ahí mismo me di cuenta de lo que significaba la tradición sandinista. Se me reafirmaba y la veía en carne y hueso, en la práctica, en la realidad. Y siguió platicando y las anécdotas. Él fue el correo de Sandino y hablándome de Pablo Mansor, que había andado con él, hablándome del general Estrada, de Pedro Altamirano, de José León Díaz, de Juan Gregorio Colindres. Él anduvo con todos ellos, me lo estaba contando como que lo estaba viendo, se quedaba ido recordando detalles y yo con ganas de tener una grabadora en ese momento, porque era una cosa tan linda lo que él estaba contando. Y luego me dice, mire Juan José, yo le voy a decir una cosa. Juan José era mi seudónimo. Yo ya no puedo acompañarlo en esta campaña, porque míreme usted, yo ya soy un hombre viejo. ¿Yo para qué? Yo con gusto, pero ya no puedo. Yo no aguanto una jornada más. Ya esta campaña no la resisto. Pero yo tengo un montón de hijos y todos mis nietos. Aquí están estos muchachos.
y me señala al hijo. Yo se los voy a dar para que ahí anden con ustedes, porque aquí tenemos que hacer la fuerza todos. Y esto no hay que dejar que lo acaben. Mira qué belleza de viejo, ¿no? Va. Pero me está diciendo que no hay que dejar que lo acaben como si nunca hubieran sido interrumpidos, como una continuación de lo que él había vivido con Sandino. Y entonces yo me sentí bien y me sentí mal. Me sentí feliz, pero me sentí un tanto afligido, porque yo miraba que a veces las cosas no nos cuajaban. La guardia reprimía y mataba. Eran tiempos duros eso, ¿no? Pues, mano, pensaba en mí adentro, esta gente es valiente o es ignorante, o no saben a lo que se meten, o son irresponsables. Te da una sensación, porque yo me decía, ¿cómo es posible que estén matando un montón de gente? De al lado de Ocotal, que salió en todas las radios que mataron compañeros, que la guardia anduvo con helicópteros, con aviones, con miles de soldados. ¿Cómo es posible que hayan matado a toda esa gente y que este señor, siendo nosotros solo los dos hombres allí, se esté comprometiendo en un proyecto que aparentemente en estos momentos no pasaba más de ser una aventura peligrosa, aunque justa, pero atrevida? ¿Cómo es posible, después de todas esas represiones, de todos esos muertos, de todos esos reveses, no solo de esos reveses, sino de los reveses que ellos como sandinistas, con el general Sandino, habían sufrido? ¿Cómo era posible que este hombre, después de la muerte de Don Bacho, me estuviera planteando que si él no fuera viejo me acompañaría, y que como está viejo y no aguanta una campaña más, me va a dar a todos los hijos? Porque a Don Bacho Montoya, según me habían contado, Augusto Salinas Pinel, lo habían matado por culpa de un tipo que se nos desertó y que la guardia lo capturó. Había echado para adelante a Don Bacho y la guardia había llegado donde él en la mañanita en forma violenta, insultando, y la esposa de Don Bacho, que estaba haciendo un café negro, hirviendo el agua caliente para el café negro, cuando un teniente dijo: viejije la gran puta, sálgase para afuera. La viejita le contestó: sálgase usted, miserable, y tomó la jarra de agua caliente y se la aventó al teniente y le quemó todo el pecho y el cuerpo. E inmediatamente empezaron a golpearlo, torturarlo a los dos viejitos. Le arrasaron el ranchito, se los botaron, agarraron a patada el fogoncito, le desprendieron del techo las babosaditas que ellos cuelgan, las tacitas y el queso y la cuajada, le sacaron todas las ropitas de las camas y sus mudaditas, les rompieron el camastro de madera, les quebraron la mesa, sus guacales, sus ollas de barro, los sacaron a empellones y los amarraron a un árbol, a los dos ancianitos, y una vez amarrados los mataron a golpe. Luego sacaron al niño de 3 meses de las ruinas de la casa y lo empezaron a tirar para arriba. Cuando el niño venía cayendo para el suelo, ponían la bayoneta calada en los fusiles para que el niño quedara ensartado allí. Y luego lo sacaban de la bayoneta y lo volvían a tirar arriba. Y habían unos guardias que tiraban para arriba al niño y no les quedaba ensartado, que nada más le prensaba el bracito. Los guardias se burlaban de los que tiraban al niño y no podían ensartarlo en la bayoneta. Era la fiesta de los buitres, así le puse yo. La fiesta de los buitres. Y Don Bacho, muerto a golpes. Su gran alegría, me acuerdo cuando hicimos contacto con él y la vida que irradiaba cuando lo vimos irse con nosotros a romper el cerco. Parecía que vivía de nuevo y con su rabia comprimida desde cuando el general Sandino. Por eso, cuando don Leandro me habla así, yo pienso en Don Bacho. Siento que don Leandro no es que sea irresponsable, no es que sea un ignorante, sino sencillamente que esa era la historia del pueblo de Nicaragua. Ellos tenían una historia sandinista, una historia de rebelión contra la explotación, contra el dominio norteamericano, interpretado de una forma sensorial y primitiva por ellos. Tenían un sentimiento histórico de rebeldía adquirido de su enfrentamiento con la ocupación norteamericana en ese tiempo. No era irresponsabilidad, sino la historia, la vergüenza del pueblo, la rebeldía histórica del pueblo. Los sandinistas quedaron aislados después de la muerte de Sandino y empezaron a educar a su hijo
en esa tradición, a alimentar ese sentimiento contra los yanquis que nos ocupaban, que nos intervenían y que nos humillaban. Eran hombres descalzos, miserables, pero con un sentimiento de dignidad nacional extraordinario, con conciencia de soberanía. Esa era en esencia la realidad. Ahí me di cuenta que el Frente Sandinista estaba formando a sus militantes en una gran firmeza revolucionaria, una gran testadurez revolucionaria, un gran sentido de la dignidad y del combate, pero que estos principios no eran nuevos, no los habían inventado el FSLN, sino que era un patrimonio histórico, era un tesoro que íbamos a desenterrar, y ese fue el más grande acierto de Carlos Fonseca, retomar esa historia, apropiarse de esa firmeza, de esa intransigencia por la dignidad y por la soberanía. Carlos lo que hizo fue agarrar eso y dárselo a los nuevos sandinistas. Lo que el FSLN contemporáneamente estaba haciendo con nosotros y nosotros con los nuevos, no era más que dándole un contenido científico a esa tradición histórica, a esa firmeza, a esa testarudez, a ese sentido de la dignidad. Y no sé cómo, allí, cuando don Leandro me empieza a hablar de esa forma, al darme a su hijo y hablarme de Sandino y hablarme de la lucha sandinista, de repente yo empiezo a sentir a don Leandro el padre, y me doy cuenta en realidad que él es el padre, que don Bacho, don Leandro son los padres de la patria, y nunca me sentí más hijo del sandinismo, más hijo de Nicaragua que en ese momento. Yo era un joven estudiante que había conocido a Sandino a través de los libros. Había llegado a Sandino por el estudio del sandinismo, pero aún no había llegado a la raíz, a la paternidad verdadera de nuestra historia. Entonces, cuando yo encuentro a ese hombre y me dice todo eso, yo me siento hijo de él, me siento hijo del sandinismo. Siento que soy hijo de la historia, comprendo mi propio pasado, me ubico, tengo patria, reconozco mi identidad histórica con aquello que me decía don Leandro. Sentía como ganas de abrazarlo, de besarlo, pero no solo porque me iban a dar de comer y ya no me iban a correr y me iban a amparar. La magnitud, la dimensión era mayor, porque yo había encontrado la historia a través de él. Me había reencontrado con mi propia historia, con la tradición, con la esencia de Nicaragua. Encontré mis genes y mis antepasados. Me sentí continuación concreta, ininterrumpida. Encontré mi fuente de alimentación que no la conocía. Yo estaba siendo alimentado por Sandino, pero no había logrado ver materialmente mi cordón umbilical, y eso me nació, lo descubrí en ese momento. Y abracé a don Leandro con un escalofrío de gozo y de emoción. Sentí que estaba parado sobre la tierra, que no estaba en el aire, que no era hijo solo de una teoría elaborada, sino que estaba pisando sobre lo concreto. Me dio raíz en la tierra, me fijó al suelo, a la historia. Me sentí imbatible. Al despedirme yo le di la mano y él me dio la mano. Recuerdo que apreté fuerte su mano con mis dos manos y le dije, ahí nos vamos a estar viendo. Y entonces él me respondió, sí, yo ya estoy viejo, pero acuérdese